Hola, mi nombre es Jaime Peralta y hoy voy a realizar una presentación introductoria sobre el software EMTP-RB. Bueno, a modo de referencia acá se muestran algunos de los clientes de PowerSys y usuarios del software EMTP-RB. Como pueden ver, se destacan varias empresas de prestigio mundial como Hydro-Québec, EDF, General Electric, Siemens, ABB, Alstom y muchas otras. Entre las principales aplicaciones del software EMTP-RB se encuentran, por ejemplo, la solución de redes eléctricas, vale decir, estudios de flujos de potencia multifásicos, estudios de cortocircuito, sobre tensiones transitorias y temporales, coordinación de la aislación, análisis de estabilidad transitoria, ya sea angular, de frecuencia o voltaje, análisis de fenómenos de ferrorresonancia, aplicaciones con dispositivos de electrónica de potencia, como sistemas FACS y HVDC, estudios de calidad de potencia, análisis armónico y diseño de filtros, modelación y análisis de fuentes de generación renovables, estudios de coordinación de protecciones y análisis de fallas. Bueno, los tipos de simulaciones que se pueden ejecutar con esta herramienta son los estudios de flujos de carga o flujos de potencia en estado de régimen permanente, el análisis en el dominio del tiempo, el escaneo o barrido de frecuencia y el análisis estadístico para el estudio de sobretensiones de maniobra. Bueno, al adquirir el paquete de software EMTP-RB, ustedes recibirán en primer lugar un software muy rápido, poderoso y robusto. Asimismo recibirán EMTP Works, que corresponde a la interfaz gráfica del software, la cual es muy amistosa, intuitiva y muy fácil de usar, como veremos más adelante. Y finalmente recibirán ScopeView, que es una herramienta muy avanzada y flexible para analizar y visualizar datos de salida. Dentro de los beneficios del software se encuentran, por ejemplo, el motor de simulación, el cual es extremadamente rápido al estar diseñado en base al concepto de matrices dispersas, lo que a su vez lo hace muy robusto, por lo cual prácticamente no presenta problemas de convergencia. También la flexibilidad en la modelación de sistemas eléctricos de gran escala junto con sus sistemas de control, la capacidad de inicialización automática de sus variables eléctricas a partir de la solución de flujos de potencia multifásico, la realización de simulaciones en el dominio del tiempo a partir de estado estacionario y por último, como ya mencioné, la interfaz gráfica, la cual es muy fácil de usar e intuitiva. Bueno, ahora vamos a presentar algunas de las principales aplicaciones y análisis que se pueden realizar con el software EMTP-RB. En primer lugar, tenemos el estudio de descargas atmosféricas, también conocido como estudio de impacto del rayo. Este tipo de estudios tiene por objeto definir la coordinación de la aislación en líneas de transmisión, así como también en subestaciones, y especificar, por ejemplo, el nivel de energía que requieren los pararrayos tanto en las líneas como en las subestaciones para proteger los equipos de alta tensión. Este tipo de estudios por lo general son bastante complejos, requieren de mucha información detallada sobre los equipos involucrados. EMTP-RB permite el modelado con dependencia de la frecuencia de líneas de transmisión, cables, estructuras, pararrayos y otros dispositivos para análisis en el dominio del tiempo, con un paso de integración muy pequeño, del orden de los micro o incluso nanosegundos para este tipo de estudios, ¿cierto? A fin de modelar en detalle el efecto del rayo, el cual por cierto es un fenómeno que ocurre a muy alta frecuencia. Las líneas de transmisión y los cables se pueden modelar en forma detallada a partir de los parámetros entregados por los propietarios de las líneas, incluyendo los parámetros de conductores, la configuración de fases y el tipo de estructuras. A partir de esta información, EMTP-RB calcula de forma automática los parámetros correspondientes al modelo de línea seleccionado, el que puede ser un modelo simple, un modelo pi, un modelo CP o de parámetros distribuidos, ¿ya? El cual toma en cuenta las reflexiones y la propagación de ondas. Y por último, los modelos dependientes de la frecuencia, que son utilizados para estudiar fenómenos a muy alta frecuencia. Otro estudio típico que se realiza con el software EMTP-RB son los estudios de sobretensiones de maniobra, también conocidos como switching, entre los que se encuentran, por ejemplo, la energización de líneas de transmisión, transformadores, aplicación y despeje de fallas, y la conexión o desconexión de bancos de condensadores y reactores. También destacan los estudios de tipo TRB o recuperación transitoria de voltaje, como el que se muestra en la figura, ¿cierto? Los que permiten especificar las características técnicas, por ejemplo, de los interruptores.
Otro fenómeno clásico que se puede estudiar con el software EMTP-RV es la ferrorresonancia, que es un fenómeno de resonancia que puede ocurrir tanto en redes de transmisión como de distribución y que aparece cuando se presenta una conexión en serie entre un elemento capacitivo, por ejemplo, la capacitancia de un cable o una capacitancia parásita, con una reactancia no lineal, ya por ejemplo un transformador. Y este obviamente ocurre generalmente cuando existe una condición de baja carga en el sistema. Se puede observar también de esta diapositiva las capacidades gráficas del software, el cual permite a los usuarios realizar modelos gráficos detallados de los elementos y equipos eléctricos que se desean modelar en el sistema que estamos estudiando. También es posible realizar estudios de electrónica de potencia, modelando por ejemplo dispositivos FACS, como los STATCOM, los SBC o compensadores estáticos de reactivos, etc. EMTP-RV posee una amplia librería de ejemplos que incluyen modelos detallados de dispositivos FACS y que están disponibles para los usuarios. Con estos modelos es posible realizar, por ejemplo, estudios de electromagnéticos transitorios, pero también estudios dinámicos y de desempeño de los dispositivos FACS, así como también estudios de calibración e interacción entre los sistemas de control de los distintos equipos en el sistema. También es posible modelar sistemas en corriente continua o HVDC, ya sean de tipo monopolares, bipolares, punto a punto, back to back o sistemas multiterminales, ¿cierto? Tanto para la tecnología LCC o Line Commutator Converters o la tecnología tipo VSC, Voltage Source Converters. Acá en la pantalla, ¿cierto?, mostramos un modelo detallado de un enlace HVDC bipolar punto a punto de 2000 MW en 500 kV, el cual conecta dos sistemas asíncronos operando a 50 y 60 Hz en cada extremo. Este caso incorpora un modelado detallado de los convertidores con sus tiristores, los diodos que incluyen sus funciones no lineales, así como también un modelo detallado del sistema de control y protección tanto para el rectificador, el inversor y el control maestro. Este modelo también se encuentra disponible en la librería de ejemplos de EMTP-RV. Y como dije antes, ¿cierto?, EMTP-RV no solamente cuenta con un modelo o con modelos HVDC del tipo LCC, sino también modelos del tipo VSC, o también conocidos como MMC, de Modular Multi-Level Converters. La librería cuenta con modelos detallados, pero también modelos promedio, conocidos como los AVM o los Average Value Models, los cuales son mucho más eficientes, corren de manera mucho más rápida, pero mantienen al mismo tiempo una excelente precisión en los resultados de las simulaciones. Entonces, con estos modelos es posible, por ejemplo, estudiar o modelar sistemas multiterminales con cables submarinos para integrar energía eólica en granjas tipo offshore, como veremos más adelante. También es posible realizar estudios detallados de la estabilidad transitoria en sistemas medianos y grandes, ¿cierto? Este tipo de análisis que por mucho tiempo han sido realizados y todavía siguen siendo realizados por herramientas de solución de tipo fasoriales o de secuencia positiva, pero que sin embargo hoy en día, dada la rapidez de los procesadores, de los computadores y la eficiencia del software EMTP-RV, es posible también realizarlos con esta herramienta. La librería de ejemplos de EMTP-RV cuenta con una variedad de modelos de generadores eólicos en base a electrónica de potencia, principalmente los de tipo 3 o DFIG y los tipo 4 o Full Converter, ¿cierto? Incluye modelos detallados, como también modelos tipo promedio o AVM, ¿ya?, que corren mucho más rápido que los modelos detallados y mantienen la precisión en los resultados, como mencioné antes. Con estos modelos es posible realizar estudios de estabilidad de voltaje, por ejemplo, analizar los huecos de tensión o low voltage ride-through, realizar estudios armónicos, el análisis de fallas y coordinación de protecciones, estudios de sobretensiones transitorias, etc. Asimismo, la librería cuenta con modelos detallados de generadores fotovoltaicos, con sus respectivos sistemas de protección y control, y sus modelos de radiación solar. Es posible, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, realizar estudios de alta penetración de generación solar en redes de distribución o transmisión. Acá se muestra el detalle del modelo VSC del convertidor o inversor, en este caso, ya, el cual se basa en semiconductores de tipo IGBT, cuyo modelo a su vez es muy detallado, dado que incluye no solo los switches ideales, sino también la representación no lineal de los diodos
en serie y antiparalelos. Y como se mencionó antes, ¿cierto? Todos los modelos de generación renovable poseen sus sistemas de control y protección detallados, los cuales han sido modelados por distintos expertos dentro de PowerSys, así como también investigadores en universidades y usuarios avanzados quienes han contribuido a enriquecer la librería de MTP-RB. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, el cual pretende ilustrar por un lado cierto nivel de detalle al cual se puede llegar cuando se modela una red eléctrica y el tamaño de la misma, ¿no? Este diseño corresponde a una red real de 400 kV, la cual contiene líneas de transmisión que son modeladas con el modelo de parámetros distribuidos, más sus generadores con sus respectivos sistemas de control, vale decir ABR o reguladores de voltaje, los gobernadores y los estabilizadores de potencia. Adicionalmente, en este caso se modelan dos granjas eólicas, una onshore y otra offshore. Ambas son modeladas con sus generadores eólicos en detalle y sus respectivos sistemas de control. Y de hecho, la granja offshore es integrada a través de un sistema multiterminal HVDC tipo MMC, ¿ya? El cual a su vez es modelado en detalle con su sistema de control y protección. Este y otros casos también reales que los tenemos disponibles en la librería de ejemplos de MTP-RB y los veremos en detalle más adelante. Otro tipo de estudios que es posible realizar con el software es el estudio de protecciones. PowerSys está trabajando arduamente en el desarrollo de una completa librería de protecciones, la cual estará disponible en la próxima versión del software que está programada para fines de este año. Acá tenemos un ejemplo de una red de distribución de 13.8 kV, la cual posee relés de sobrecorriente con su respectiva curva inversa o elemento 51 y el elemento 50, ¿cierto? La protección instantánea, con sus respectivos transformadores de medida, de potencial y corriente, dependiendo del caso, y el interruptor o reconectador, también dependiendo del caso que estamos analizando. Este es el mismo caso donde se corre y se aplica una simulación y se aplica una falla en uno de los alimentadores y se puede observar que existe una primera apertura del interruptor debido a la sobrecorriente y luego ocurre una reconexión, ¿ya? Y dado que la falla es permanente, obviamente el interruptor o reconectador en este caso vuelve a abrir luego de algunos segundos. Este es solo un ejemplo de los múltiples que se pueden estudiar con MTP-RB. Y también es posible agregar generación distribuida, por ejemplo, y ver el efecto de una reconexión ya en un alimentador luego de una falla y su impacto en esta generación. También tenemos modeladas protecciones diferenciales. ¿Ya? Aquí se muestra un caso que permite estudiar, por ejemplo, el comportamiento de un transformador durante su energización, ¿ya? Y determinar, por ejemplo, el bloqueo de la corriente de segunda armónica durante el inrush del transformador. Bueno, antes de comenzar a utilizar MTP-RB, vamos a realizar un recorrido rápido sobre las distintas ventajas y opciones del software. ¿Ya? En esta ocasión voy a utilizar la versión 3.1, que es el último release del programa, ya que de hecho está disponible desde septiembre de este año. Y bueno, dicho sea de paso, es posible solicitar en cualquier momento una licencia de prueba o demo del software a través del sitio web de PowerSys. ¿Ya? Bueno, al abrir el software se encontrarán con el menú de bienvenida, el menú File o de archivos. ¿Ya? Este menú permite realizar la gestión de archivos, vale decir, permite abrir archivos existentes, ¿ya? Abrir archivos recientes y también, ¿cierto? Abrir un archivo de la librería de ejemplos. Adicionalmente, es posible crear un diseño nuevo directamente desde acá y también, ¿cierto? Es posible crear un documento más avanzado, por ejemplo, un script en Java que puede ser diseñado o personalizado por el usuario. También existe un archivo lateral que permite crear, guardar, abrir, ¿cierto? O imprimir archivos.
Entonces, al crear o abrir un diseño nuevo o un existente, se nos abrirá la siguiente página. Bueno, esta es la página principal o la vista general de la interfaz gráfica de MTPRB. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que tenemos un menú de opciones, ya acá arriba, la cual vamos a ver en detalle. Tenemos la página de diseño del circuito en el cual estamos trabajando, acá. Tenemos la librería de elementos y dispositivos acá en el lado derecho. Y tenemos la consola o panel, ya la que permite visualizar el tiempo de simulación de la CPU, así como también pausar o parar la simulación, y también despliega los errores o los warnings cuando estos existen. Bueno, hay que notar que es posible tener varios casos o archivos distintos abiertos al mismo tiempo, ¿ya? Como se muestra en este caso, acá tenemos dos viñetas, ¿ya? Una con un caso que se llama simple.sf, que dicho sea de paso, sf es la extensión, ¿ya?, del archivo NMTPRB. Y también tenemos otra viñeta con otro caso que no se muestra acá, pero está disponible, que se llama 3 and 1 Phase Diagrams. ¿Okay? Entonces tenemos dos casos y de hecho MTP permite correr varias simulaciones en paralelo y copiar y pegar elementos y subcircuitos de un diseño a otro, lo cual es muy útil como veremos más adelante. Entonces veamos ahora cada uno de los tabs del menú principal, que está acá arriba, ¿cierto?, en detalle. Partamos con el menú Home, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los comandos para guardar, copiar y pegar, ¿cierto? Guardar archivos, copiar y pegar. Tenemos también las opciones para seleccionar, ¿ya? Y acá tenemos el Draw Signal, que básicamente nos permite dibujar señales de control de potencia, y de potencia, ya sean monofásicas o trifásicas. También tenemos los bundles, que son como señales multiplexoras de control. ¿Ok? Acá en este costado, ¿cierto?, tenemos los elementos gráficos para el dibujo, ¿ya?, en MTP. Y por último, al final, tenemos, ¿cierto?, las opciones de búsqueda avanzada de elementos o señales. Obviamente también están disponibles las opciones típicas de Office, ¿ya?, que uno puede utilizar con el teclado para copiar, pegar, undo and redo, y también para rotar componentes. Después nos vamos al menú de opciones, Options, el cual contiene comandos muy útiles. Por ejemplo, Pages, ¿ya?, el cual posibilita crear páginas distintas para un mismo diseño, ¿cierto?, las cuales pueden ser relacionadas o concatenadas entre ellas si es que el diseño es demasiado grande. Tenemos también la opción de actualizar y formatear el tamaño de las páginas, ¿cierto? Por acá definir los atributos de los diseños, que vamos a ver más adelante. Tenemos también la opción de crear subcircuitos, ¿ya?, que también es una opción que veremos más adelante. Y por último, también muy importante, tenemos la posibilidad de crear y administrar librerías personalizadas por el usuario. Después nos vamos al menú View o Vistas, ¿cierto?, el que nos permite, bueno, jugar con los diseños, moverlos hacia arriba, hacia abajo, hacer zoom sobre el mismo diseño, el panning, el redraw, que es obviamente el redibujo, ¿ya? Y también nos permite ocultar o visualizar la librería de elementos, ¿cierto?, y la consola. Después tenemos el menú de simulación, Simulate, ¿ya?, el cual permite seleccionar por un lado los parámetros, acá en Simulation Options, los parámetros y las opciones de simulación, así como también ejecutar o correr la simulación con el botón Run, ¿ya? También acá se encuentran, ¿cierto?, los comandos para abrir las herramientas de visualización, Scope View y Unplot, ¿ya? Hay que notar que MTPRB cuenta con dos herramientas de visualización. Por un lado, Scope View, la cual es muy poderosa para la aplicación de funciones, ¿ya?, a las formas de onda, la creación de templates, los cuales permiten definir salidas y seleccionar variables típicas, permite importar y exportar archivos de datos en distintos formatos, por ejemplo, ComRade, y muchas otras funciones. Por otro lado, Nplot, ¿cierto?, cuenta con funciones especiales para análisis estadístico o probabilístico, ya cuando realizamos estudios de sobretensiones de maniobra,
y también permite realizar gráficas tridimensionales. Y por último tenemos el menú Design, de diseño, ¿ya? El que permite, por ejemplo, abrir los casos de la librería de ejemplos, ¿cierto? Permite incluir o excluir dispositivos, ¿ya? Desplegarlos en pantalla, desplegar los resultados del flujo de carga también en pantalla, ¿ya? Con Show Data, ¿ok? Y también te da la posibilidad de definir variables globales, así como también, ¿cierto?, de ejecutar scripts que han sido desarrollados por el usuario a partir de desde este botón. Bueno, MTPRB cuenta con una librería de elementos muy amplia, la cual se encuentra agrupada en parts o partes, ¿cierto?, que incluyen elementos afines. Por ejemplo, tenemos la librería de ramas RLC, la cual agrupa los elementos pasivos como resistencias, reactancias, capacitancias, etc. También tenemos la librería de control, la que agrupa elementos típicos utilizados en el diseño de controladores como ganancias, retardos, integradores, limitadores, funciones de transferencia, funciones lógicas, matemáticas, etc. La librería de controles de máquina, ¿cierto?, como que incluye los sistemas de excitación, los gobernadores, los estabilizadores de potencia, todos ciertos modelos estándares de acuerdo al estándar IEEE. Después tenemos la librería de líneas, la que incluye modelos, el típico modelo Pi, modelos tipo CP o de parámetros distribuidos, ¿cierto?, los modelos dependientes de la frecuencia, tanto para líneas como para cables. También está un modelo que nos permite modelar el efecto corona, etc. Asimismo tenemos las librerías de máquinas, ¿ya?, que incluyen los generadores, motores síncronos, asíncronos, de imanes permanentes, etc. Están también los medidores de control, que pueden ser instantáneos o RMS, los elementos no lineales, como por ejemplo los pararrayos, y también tenemos, ¿cierto?, las fuentes ideales de voltaje y corriente, fuentes controladas, y también, por ejemplo, el modelo del rayo, que en base a una fuente de corriente variable. Y luego tenemos la librería de switches o interruptores, ¿cierto?, y de semiconductores. También tenemos los transformadores, obviamente, monofásicos y trifásicos, de 2 y 3 enrollados, para múltiples conexiones, y también algunas opciones avanzadas. Bueno, al hacer clic en opciones de simulación, ¿cierto?, se va a abrir esta pantalla, la cual permite definir los parámetros y tipo de simulación que queremos correr. Por ejemplo, si se trata de un análisis de flujo potencia, ¿cierto?, tenemos que hacer clic acá donde dice Final Flow Solution, ¿ya? Si se desea correr un análisis en estado estacionario, ¿ya?, vamos a hacer clic acá donde dice Find Steady State Solution. Ya, de hecho, esta puede comenzar a partir de los resultados de flujo potencia, en cuyo caso hacemos clic también aquí donde dice Start Steady State Solution. Y por último tenemos el análisis luego tenemos el análisis en el dominio del tiempo. Obviamente, en este caso se debe definir, ¿cierto?, el paso de integración y también el tiempo de simulación. Ahora sí, finalmente tenemos el Frequency Scan, que es el barrido o escaneo de frecuencia, ya que si hacemos clic en él, ¿cierto?, nos dará la opción de definir el rango de frecuencia que queremos barrer y el paso de la frecuencia a utilizar. Bueno, antes de comenzar con el uso de MTPRB, vamos rápidamente a revisar la herramienta de visualización y procesamiento de señales ScopeView. ¿Okay? Debo decir que esta herramienta es muy poderosa y de hecho fue desarrollada por la empresa Hydro-Québec en Canadá. ¿Cierto? Entonces, al abrir ScopeView nos vamos a encontrar con esta pantalla, en la cual contiene un menú de herramientas, ¿cierto?, aquí en la parte de arriba, la cual permite visualizar señales seleccionadas ejecutando el comando play, ¿ya?, que tenemos acá en este rincón. Y también es posible abrir, cortar, copiar y borrar gráficas. Hay que notar que al abrir ScopeView, desde un caso que ya está abierto en MTP, que estamos corriendo, la base de datos de salida de la última simulación corrida se abre automáticamente, por lo que no es necesario ir y buscar el archivo de resultados. Obviamente también es posible hacerlo si queremos abrir o visualizar, por ejemplo, los resultados de un caso
¿cierto? Que no está abierto en MTP y que hemos corrido antes, ¿ya? Entonces, una vez que cargamos el caso, ¿ya? O si el caso está cargado, aparece acá en Data Source, ¿ya? Y aparece el nombre y la fecha, ¿ok? Justo debajo se encuentra la opción Signal Type, ¿ya? La cual permite seleccionar el tipo de señal a graficar, la cual puede ser corriente de ramas, voltaje de nodos o señales de control, bueno, potencia, activa, reactiva, etc. Entonces, una vez seleccionado el tipo de señal, la variable que selecciona la variable, digamos, entre las opciones de señales que tenemos disponibles a graficar, estas se van a desplegar ya acá, donde dice, acá en esta pantalla, por ejemplo, acá tenemos C2B y B, que es una corriente en un capacitor. Entonces, para graficar estas señales tenemos que seleccionarlas, las elegimos de acá, las seleccionamos y van a aparecer acá, donde dice Selected Signals. ¿Ok? Entonces, una vez que las señales aparecen acá, son desplegadas acá, en Select Signals, podemos ir a apretar Play y visualizar la gráfica. Entonces, cabe notar que se pueden seleccionar múltiples señales, ¿ya? Y a la vez estas, ¿cierto? Son graficadas, cada una de ellas, en gráficos independientes, con formato de ejes automatizados, ¿ya? Automáticos, y en las páginas definidas por el usuario, acá donde se dice Page. Prácticamente no existe limitación para las variables a definir y los gráficos que se desean plotear. Es el usuario el que define las variables a graficar en MTPRB antes de correr la simulación, ¿okay? Y todas las variables que se seleccionen estarán disponibles para ser graficadas, ¿ya? Obviamente también es posible cambiar las escalas, ¿cierto? De log y semilog, ¿ya? Y agregar funciones predefinidas, ¿ya? O escribir ecuaciones directamente en las señales una vez que las seleccionamos y aparecen acá en Select Signals. Esto lo veremos más adelante. Bueno, una vez que se despliegan los gráficos, ¿cierto? Es posible superponerlos, ¿ya? Hacer zoom in, zoom out, hacer trazado de las señales, ¿ya? Identificar los máximos, mínimos, periodo, frecuencia de las señales, ¿ya? En el rango seleccionado, definir snapshots, ¿ya? Que es muy útil para comparar, por ejemplo, con otras simulaciones. Y como dije antes, también es posible aplicar funciones y hacer cálculos de manera automática. También es posible definir templates que se pueden usar en distintas simulaciones, importar y exportar datos y gráficas, ¿ya? En distintos formatos, por ejemplo, ConRay, ¿ya? Etc. Bueno, la mejor forma de conocer las capacidades de MTPRB, ¿cierto? Es utilizando la herramienta, ¿ya? Por lo que comenzaremos con nuestro primer ejercicio práctico, ¿ya? El cual básicamente contempla modelar el circuito que se muestra acá en esta figura, ¿ya? Que corresponde a un circuito monofásico muy simple, el cual representa el cierre de un condensador que a su vez se conecta a un sistema equivalente, que está modelado por una línea con su inductancia y su resistencia. Entonces el objetivo aquí, es cierto, es correr una simulación en el dominio del tiempo por 300 milisegundos y monitorear el voltaje BC, que es el voltaje acá en este nodo, ¿ya? Asimismo la corriente en el condensador que estamos conectando y el voltaje en el condensador. Entonces vamos a ir paso a paso creando este circuito y modelando una simulación en el dominio del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a abrir MTPRB. De hecho ya lo tengo abierto. Entonces vamos a abrir un caso nuevo. Ok, un diseño nuevo, hacemos clic OK, seleccionamos un diseño por defecto y creamos, ¿ya? Entonces cada vez que creamos un caso nuevo, ¿cierto? Se abre esta pantalla de diseño y se crea, ¿cierto? Un circuito y le da un nombre por defecto, ya que es circuit1.sf, que como dije antes es la extensión, ¿ya? De los archivos de trabajo de MTP. Entonces lo primero que hay que hacer es guardarlo, ¿ya? Porque para guardar cualquier simulación es necesario guardar los archivos. Se lo vamos a guardar en un directorio y le vamos a llamar ejemplo 1, que ya lo tengo, pero lo voy a reemplazar. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Entonces ya estamos en condiciones de comenzar con el modelado del circuito que mostramos, ¿cierto?, en la presentación. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar
con la fuente. Entonces nos vamos a la librería, Sources, ¿ya? Y seleccionamos una fuente de voltaje. ¿Ya? Tenemos que aterrizar esta fuente, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, corresponde traer los elementos pasivos. Entonces nos vamos a la librería donde dice RLC Branches, ¿ya? Entonces vamos a traer una rama RL. También tenemos una resistencia que está en paralelo. Ok, vamos a ir switchando. Después tenemos un capacitor. Usamos uno no polarizado. Ok, después tenemos otra resistencia. ¿Ya? Y esta resistencia la seleccionamos, hacemos control R y la podemos rotar. También tenemos una inductancia, ¿cierto? Esta resistencia e inductancia representan el cable con el cual se conecta el banco de condensadores. Y después tenemos, ¿cierto?, otro banco de condensadores, en este caso lo vamos a asumir polarizado. ¿Ya? Entonces tenemos que aterrizar el banco de condensadores. ¿Ya? Tomamos un ground acá y también tomamos otro ground para aterrizar el condensador. Además tenemos que agregar un switch, ¿ya? Entonces nos vamos a switches y traemos un switch ideal que se conecta en este punto. Entonces ahora tenemos que unir, ¿ya? Vamos a unir con el cursor, vamos a unir todos estos puntos. Listo, unimos el switch, el banco de condensadores, el cable, ¿ya? Y el banco de condensadores que vamos a switchar. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ingresar los datos, los valores en cada uno de los elementos. Entonces comenzamos por la fuente. Si hacemos doble clic, acá nos van a aparecer los datos a completar, ¿cierto? Obviamente el voltaje, la frecuencia y el ángulo. ¿Okay? Y también podemos seleccionar el voltaje, la unidad del voltaje, ¿cierto? Puede ser volts, kilovolts, megavolts, voltajes en kV, RMS, línea a línea, etc. Entonces vamos a ver al gráfico, perdón, a la presentación, y tenemos que es 220.57 kilovolts. Lo empezamos acá. 60 Hz, lo mantenemos y el ángulo es 40.95 grados. 40.95 grados. Ok. Aprovechamos de darle un nombre también a la fuente. Podemos correr su nombre acá. Hacemos doble clic y ponemos Source. Y visible para que aparezca en la pantalla. Ok. Eso lo podemos correr. Después seguimos con la resistencia y la inductancia. Es 2.4 y 36 ohms. Entonces R 2.4, L 36. Esto lo cambiamos a ohms. Ok. Tenemos la resistencia que son 5 kilo ohms. 5 kilo ohms. Ok. Y finalmente el banco de condensadores que son 0.2, ¿cierto? Microfarad. Entonces le cambiamos los nombres. Este es RDS. Después tenemos RLS. El banco CS. Este es el banco, representa no es un banco, en realidad es la capacitancia de la línea que estamos modelando. El switch le vamos a llamar breaker. Después tenemos la resistencia del cable, lo llamamos R cable, y L cable. Ya tenemos que agregar los valores de esa resistencia, 30 ohms y 75 microfarad. Ya cambiamos la unidad a micro Henry.
75 microhenry. Y por último el banco de condensadores, que lo vamos a llamar cap bank por ahora, y entramos su valor, que está dado en Siemens, 0.0024, ¿cierto? Siemens. Ok. Entonces lo otro que vamos a agregar, ¿cierto?, son los datos para el interruptor, para el breaker. Vamos a hacer que este breaker cierre a los 20 milisegundos y se quede cerrado, o sea, never open. Ok. Le damos OK. Entonces tenemos listo el circuito, ¿ya? Lo que nos falta ahora es el monitoreo. ¿Ok? Entonces tenemos que agregar, ¿cierto?, un medidor de voltaje en este nodo, un medidor de corriente, y también tenemos que monitorear voltajes y corrientes en el capacitor, esta rama RL, y en la fuente. Entonces hay dos formas de agregar mediciones en MTP-RB. Entonces la primera es agregando medidores, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a meters, ok, vamos a traer un medidor de voltaje, que lo vamos a instalar, ¿cierto?, en este nodo, y se va a llamar BC, ok, y después también un medidor de corriente, ¿ya?, que lo vamos a instalar a continuación del switch. Entonces movemos, acá seleccionamos, lo que hice fue seleccionar este bloque, lo movemos hacia la derecha y con el zapping o zap, ¿cierto?, removemos esta señal y agregamos nuestro medidor de corriente, el que vamos a llamar IC1. Llamémoslos IC solamente. Ok. Entonces, ¿cómo monitoreamos? Aquí dice que hay que monitorear el voltaje y corriente en el banco de condensadores. Bueno, lo que se puede hacer es doble clic en el elemento y nos vamos a Tab Scopes. Entonces aquí nos da la posibilidad, ¿ya?, de monitorear tanto el voltaje, la corriente como la potencia. Entonces hacemos clic en voltaje y corriente y nos va a aparecer este signo, que quiere decir que se va a monitorear el voltaje y corriente en ese elemento. ¿Ya? Hacemos lo propio con el switch. En el switch monitoreamos solamente la corriente, ¿cierto? Nos vamos a Scope, perdón, y hacemos clic en corriente, y en la rama RL también Scope, y monitoreamos voltaje y corriente. Y lo otro también es las fuentes. Podemos monitorear, ¿cierto? Veamos, voltaje y corriente también en la fuente ideal. Ok. Entonces ya tenemos listo nuestro diseño. Ok. Podemos a todo esto hacer zoom in o zoom out con la tecla Shift y el mouse. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, estamos casi listos, vamos a definir, ¿cierto?, los parámetros de simulación. Entonces vamos a Simulation Options. Dijimos que íbamos a correr una simulación en el dominio del tiempo partiendo por estado estacionario. Como no hemos corrido flujo de potencia, entonces no tenemos que chequear esta casilla, ¿ok? Pero al correr el tiempo de simulación, obviamente tenemos que definir el paso de integración, que en este caso es 10 microsegundos, y dijimos que íbamos a correr la simulación por 300 milisegundos. Ok. Entonces, guardamos. Y ahora estamos en condiciones de correr la simulación. Entonces hacemos Run. Entonces acá tenemos el panel o la consola. Ya corrió, ¿cierto? Se demoró 0.2 aproximadamente segundos. Ese es el tiempo CPU. Y no arrojó ningún error. Entonces, para visualizar los resultados, vamos ahora a ir a Scope View. Entonces estamos acá en Simulate y hacemos clic en Use Scope with Scope View. Entonces, se abrió Scope View y como dije antes, se carga automáticamente el archivo que tenemos abierto, ¿ok? Que en este caso, ¿cierto?, es el ejemplo 1, que ese fue el nombre que les dimos, y me indica también la fecha y la hora de creación. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, de acuerdo al ejercicio, es monitorear BC, el voltaje en este nodo,
la corriente IC1, que es esta corriente que está acá, y el voltaje en el capacitor. Entonces para eso volvemos a Scope View y seleccionamos. Ya tenemos que seleccionar Branch Current, ¿cierto? Porque dijimos que íbamos a monitorear la corriente en el condensador. Entonces vamos a Signal Type ahora y nos vamos a Node Voltage. Seleccionamos VC, ¿ya? Y ahora nos vamos a Branch Current y seleccionamos Switch Current, que es la corriente en el switch, y seleccionamos, ¿cierto?, la corriente por el interruptor. Entonces hacemos play, ¿ya? Si se fijan, cada vez que nosotros seleccionamos se agregó una señal acá donde dice Select Signals, y todas estas, ¿cierto?, van a ser ploteadas en la página 1. Entonces hacemos play y acá podemos observar, ¿cierto?, la corriente del condensador, el voltaje en el nodo y la corriente en el interruptor. Me parece que era el voltaje en el capacitor. Ok, entonces vamos a volver acá. Ok, vamos a ir al Branch Voltage. Ya, vamos a seleccionar el voltaje en el capacitor y vamos a remover la corriente. Entonces hacemos play. Ahora sí, ahora tenemos las tres variables que queríamos visualizar. Ok, entonces, como se mencionó antes, acá se entrega un plot, un gráfico para cada señal, ¿ya? Y aquí está por defecto seleccionado en una columna, pero si yo hago clic acá en 2, ¿cierto?, me entrega los gráficos en 2 columnas, ¿ya? Y obviamente que las escalas están alineadas de forma automáticamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer acá es seleccionar dos gráficas, por ejemplo, los voltajes en el nodo y el voltaje en el capacitor, en el capacitor, y hacemos Superimpose. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya que podemos superponer las dos curvas en un mismo gráfico. Por ejemplo, vamos a volver a mostrar por columna, y acá claramente se ve, ¿cierto?, que antes de que cierre el switch, ¿cierto?, tenemos el voltaje en la fuente, que es el voltaje en el nodo, no hay corriente en el capacitor, porque, ¿cierto?, no tenía una carga previa al capacitor, y una vez que se cierra el switch, ¿cierto?, los dos puntos tienen prácticamente el mismo voltaje. ¿Ok? Lo otro que podemos hacer también es seleccionar acá el modo de traqueo o seguimiento del cursor, ¿ya? Hacemos clic, entonces básicamente en cualquier punto que nosotros nos paremos aquí en la gráfica vamos a ser capaces de ver, ¿cierto?, los valores tanto en el eje X como en el eje Y, que en el fondo es lo que se muestra acá, en esta esquina, ¿ya? Obviamente acá tenemos dos gráficas superpuestas, por eso que tenemos blanco y azul, pero acá podemos ver, ¿cierto?, el valor de la corriente en el interruptor y también el tiempo. ¿Ok? Bueno, lo que puedo hacer también es, por ejemplo, seleccionar un rango para estimar la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, seleccionemos este gráfico de la corriente, ¿ya? Y voy acá a la opción cursor, ¿ok? Y voy a medir entre este punto, que es el pic de esta forma de onda, y este punto que está acá, que es el otro pic. Entonces aquí, en ese rango que yo definí, me entrega, ¿cierto?, los valores máximos y mínimos de la forma de onda, el promedio, el valor RMS, etc. Y acá abajo también podemos ver el slope, ¿ya?, en ese rango, y el delta t, porque delta x es t en este caso, y acá podemos visualizar la frecuencia, que es 1 partido por delta t, que es delta x, ¿cierto?, y que es igual a casi 218 Hz. Y bueno, eso obviamente corresponde, ¿cierto?, a la frecuencia natural de este circuito cuando hay un cierre de interruptor, que está en el fondo en la frecuencia de resonancia de la inductancia de la línea con el capacitor que estamos switchando. ¿Ok? Bueno, lo otro interesante es que podemos también tomar un snapshot o fotografía. Supongamos que volvamos a la condición inicial, ¿ya? Seleccionamos los tres gráficos, ¿cierto? Y hacemos acá, donde aparece una cámara fotográfica, Take a Snapshot. Hacemos clic y tomamos un snapshot
¿ya? Como una fotografía. De hecho, la curva cambió de rojo a azul, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer ahora es volver a la simulación y, por ejemplo, cambiar el tiempo de cierre, por ejemplo, a 30 milisegundos, el tiempo de cierre del interruptor. ¿Ok? Entonces, corremos de nuevo. Ya, termina la simulación, volvemos, Scope View, y hacemos Play. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo, ¿cierto? Estamos superponiendo la forma de onda de la primera simulación con la simulación que acabamos de correr. Siempre la última simulación va a estar en color rojo, ¿ya? Para las tres gráficas, y la simulación que está en el snapshot toma un color azul, ¿ya? Entonces aquí se puede ver la diferencia, ¿cierto?, de los transitorios cuando cerramos a 20 milisegundos o a 30 milisegundos. Bueno, como mencioné antes, ¿cierto?, hay una serie de funciones, ¿ya?, que están acá que se pueden, digamos, aplicar. Funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de análisis armónico, por ejemplo, calcular el THD, la distorsión armónica total de la forma de onda, e incluso se puede hacer un análisis modal, ¿cierto?, de las señales. Entonces vamos a cerrar Scope View, ¿ya? Y vamos a volver a nuestro ejemplo número 1. Entonces vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a guardar ahora con otro nombre y le vamos a poner ejemplo 1 3F, ya lo tengo acá, pero lo voy a reemplazar, ustedes lo pueden cambiar el nombre y hacemos guardar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a convertir este circuito, que es un circuito monofásico, a un modelo trifásico. ¿Ok? Entonces para eso lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar, ¿cierto?, una señal en el circuito, cualquier señal, por ejemplo esta, ¿ya? Y vamos a hacer clic derecho, ¿ya? Y vamos a ir a Line Type y vamos a seleccionar Three-Phase Signal, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Que todo el circuito ahora pasó a ser un circuito trifásico, o sea, lo que era monofásico ahora es un circuito trifásico, ¿ya? Entonces, de hecho, para comprobarlo podemos abrir acá la fuente, hacer doble clic y ahora vemos, ¿cierto?, que tenemos un circuito trifásico. Obviamente, por defecto asume que es un circuito balanceado, pero eventualmente uno podría cambiar las tensiones, ¿ya?, o los parámetros y hacerlo desbalanceado. Lo mismo acá, ¿cierto? Se observa que hay un valor de resistencia y reactancia para cada fase, ¿ya? Lo mismo para el interruptor. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer antes de correr, vamos a cambiar esta rama RL y ahora nos vamos a traer un elemento RL pero acoplado, ya, un RL coupled. Ok, entonces vamos a ir acá, ¿cierto? Y vamos a traer los valores. Este se llama RL es igual 4.8, R0 es 4.8 y R positivo es 2.4. Ya, entonces seleccionamos acá para ingresar los valores en secuencia. Acá tenemos la resistencia R0, dijimos que era 2.4, si no me equivoco. No, es 4.8. R0 es 4.8 y la resistencia de secuencia positiva es 2.4 en ohms. Luego traemos los valores de inductancia, ya, o reactancia, que en el caso de X0 es 52.8, ¿cierto? 52.8, y la reactancia de secuencia positiva, que es 36 ohms. ¿Ok? Damos OK. ¿Ya? Entonces, vamos a correr este caso. ¿Ya? Bueno, vamos a volver al valor original que teníamos acá de 20 milisegundos, que es el mismo en las tres fases, para este ejemplo. Lo guardamos y corremos. Ok, entonces vamos a abrir nuevamente Scope View. Y justamente vamos a seleccionar, ¿cierto?, las corrientes por las tres fases del
capacitor, ¿ya? El banco de condensadores. Hacemos play y bueno, podemos obviamente superponerlas. Y acá observamos, ¿cierto?, la corriente al switcheo del condensador. Bueno, no mencioné antes, pero también podemos hacer un zoom, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto?, de las distintas señales. Acá, por ejemplo, podemos hacer un zoom, ¿cierto?, y ver la forma de onda de cada señal. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo, caso 1 trifásico, y lo que vamos a ver ahora son las conexiones invisibles, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a volver acá a nuestro ejemplo. Ya, ok, vamos a mover este medidor, ¿cierto? Vamos a seleccionar acá este bloque, lo movemos hacia la derecha, ok, y vamos a ir a Home, SAP, y vamos a remover esta señal, ok. Déjeme correr este bloque un poco a la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a nombrar esta señal, que ya tiene un nombre por defecto, pero le vamos a dar un nombre un poco más, digamos, más relevante al caso que estamos analizando. Le vamos a llamar bus cap, ok, y lo hacemos visible, siempre hay que hacerlo visible. Entonces acá le pusimos un nombre, ¿cierto?, a este nodo, a esta señal, perdón. Entonces la señal del banco de condensadores lo vamos a llamar con el mismo nombre, bus cap, y también lo vamos a hacer visible, ¿ya? Déjenme correr esto un poquito más a la derecha. Y acá tenemos. Entonces, si bien es cierto, estos dos sistemas están desconectados, si yo hago doble clic en esa señal, ¿cierto?, también se me va a iluminar o a hacer celeste, ¿cierto?, la señal del banco de condensadores. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, si bien es cierto, la conexión es invisible físicamente, no hay una conexión física, sí están conectados las dos señales porque tienen el mismo nombre. ¿Ok? Entonces, básicamente este es el mismo circuito, solamente que está desconectado. Nosotros podemos ir y correr la simulación, ¿ya? Podemos volver acá a Scope View, hacer Play, y básicamente nada cambia porque es exactamente el mismo circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver el desarrollo de subcircuitos y máscaras, ¿ya? Entonces, la ventaja de los subcircuitos es que pueden ser parametrizados, ¿ya?, y reutilizados varias veces, ya sea en el mismo circuito en el cual estamos trabajando o en otros diseños, ¿ya? Incluso, como vamos a ver ahora también, estos pueden ser agregados en una librería personalizada por el usuario, ¿ya? Entonces vamos a crear un subcircuito para este banco de condensadores, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar la señal, el nombre de la señal le vamos a poner in, de input, ok. Entonces en este caso, si yo hago doble clic, se ve que ya estos sistemas no están conectados, lo que está bien, ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el circuito que queremos incluir en el subcircuito, ok. Seleccionamos este circuito, ¿ya?, y nos vamos a Options, Create Subcircuit Block, y le damos un nombre, bcond, banco de condensadores, ok. Entonces hacemos siguiente, como podemos ver acá, ¿cierto?, te da la opción de agregar puertos. En este caso ya identificó que hay uno, que es in, que es un puerto de entrada. Entonces por ahora vamos a mantener solo eso. Entonces le damos finalizar y acabamos de crear el primer subcircuito, ¿ya?, con una entrada, que es una entrada de poder, ¿cierto?, y que se llama in. Entonces cada subcircuito, MTPRB le asigna un nombre que es dev, ¿ya?, que equivale a device, pero también eso se puede cambiar, ¿ya? Entonces, dev1, porque es el primer dispositivo que estamos creando en este caso, ¿ya? Entonces lo vamos a doble clic, bc, bcond, por ejemplo, lo podemos llamar, ¿ok? Entonces, si hacemos doble clic ahora en este subcircuito, obviamente nos va a llevar, ¿cierto?, en un diseño distinto, en una hoja distinta, nos va a mostrar el circuito que tenemos al interior de este subcircuito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya?
que cada vez que nosotros creamos un subcircuito, MTP lo va a bloquear por defecto, viene bloqueado. Entonces si yo hago doble clic, yo entro al circuito, lo puedo ver, pero no puedo modificar sus parámetros. ¿Por qué? Porque este circuito es read only por defecto, ¿ya? Entonces la forma de eliminar eso es, yo me paro en la pantalla, hago un clic derecho, ¿cierto? Voy a Properties o Propiedades y le saco el check acá donde dice read only, ¿ok? Uncheck, done. Entonces ahora, ¿cierto? Yo puedo modificar este subcircuito, puedo abrirlo, ¿cierto? Puedo ver las variables y modificarlas si es que fuese necesario, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Siempre por defecto este viene bloqueado y no se puede modificar, ¿ya? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara, ¿ya? Para este subcircuito, de modo de poder parametrizarlo, ¿ok? Entonces, si vemos acá, ¿cierto? Este es el diseño inicial, aquí tenemos nuestro subcircuito, que dicho sea de paso, este subcircuito así como está, yo puedo ir, hacer copy-paste, y lo puedo copiar las veces que yo quiera. Obviamente les va a ir asignando un nombre distinto, ¿ya? Correlativo respecto a dev, que es el nombre que le da por defecto, ¿ok? Entonces, para definir una máscara, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es ir al interior del subcircuito y asignar una variable, ¿cierto?, a los parámetros. Por ejemplo, partimos con la resistencia y en vez de 30 ohms, ¿cierto?, le asigno el valor R, ¿ok? O RC, digamos. Y eso tengo que hacerlo entre medio del símbolo, ¿cierto?, hashtag o símbolo de gato. Entonces ponemos RC, ¿ya?, que va a ser la resistencia del condensador. Y obviamente, como es balanceado, lo va a replicar automáticamente. Le damos OK. OK. Ahí está indicando. Lo mismo con el inductor del cable, que representa la inductancia que representa el cable. Lo vamos a llamar LC. Y por último, perdón, el condensador CC. OK. Bueno, algo interesante, si nosotros hacemos doble clic acá en cualquiera de estos elementos, ¿cierto?, nos fijamos que por defecto, una vez que parametrizamos, el software lo va a definir en henrys, ya, por una inductancia, en farad para el condensador y en ohms para la resistencia, ¿ya? Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando definimos los parámetros en la máscara, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, volvemos a nuestro circuito original y creamos la máscara. Entonces para eso seleccionamos, ¿ya? Hacemos clic derecho, ¿ya? Nos vamos a Subcircuit Info, Mask, y hacemos clic Mask this subnetwork. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a usar un script por defecto, por default, que es el que está acá, Script Blank Box, que en el fondo es un formulario por defecto que se usa para la mayoría de las máscaras. Pero el usuario, ¿cierto?, eventualmente podría diseñar, ¿cierto?, un template, un formulario especial para definir una máscara, ¿ya? Pero en este caso vamos a usar la máscara o formulario por defecto. Entonces, si hacemos doble clic, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora aparece la máscara, ¿cierto? Y esta máscara básicamente nos permite dar el valor a los iniciales, a los parámetros, definir reglas y obviamente indicar las variables que se van a transmitir al subcircuito, ¿ya? Entonces es importante porque ahora si yo hago doble clic ya no entro al circuito, se me abre la máscara. Sin embargo, yo puedo hacer Alt, doble clic y puedo volver a mi circuito, ¿ok? Pero por ahora estamos acá. Entonces lo que tenemos que hacer acá es definir las variables que definimos al interior, ¿cierto?, de nuestro circuito, que eran RC, que si no me equivoco tiene un valor de 30 ohms, ¿cierto? 30. Yo puedo hacer // y esto ya aquí puedo agregar comentarios, entonces le pongo ohms, ¿cierto? Después LC, que era mi otro parámetro, que eran 75 microhenries, entonces 75 exponente menos 6, ¿ya? El comentario, esto es en henries, y CC, ¿ya? Que bueno, necesito el valor en farad, pero por ahora voy a agregar el valor en Siemens, 0.24, comentario acá, S. Lo que sí voy a hacer, no le voy a llamar CC y le voy a llamar solamente C, ¿ok? Porque CC es el parámetro que voy a ingresar
en el banco de condensadores directamente en Farad. Entonces, eso lo defino acá, ¿ya? Entonces, acá yo voy a decir que CC es igual a, que en el fondo, ¿cierto?, corresponde al valor en Siemens, ¿cierto?, dividido por omega, porque sabemos que el valor en Siemens es omega C. Entonces, en este caso, va a ser igual a C dividido por omega, ¿cierto?, que es 2 por pi por 60, que es la frecuencia del sistema. Entonces, acá podemos agregar las reglas y los cálculos matemáticos. No acá. Acá solamente son los valores iniciales, ¿ok? Pero si tenemos que hacer cálculos o definir reglas, eso lo hacemos acá donde dice rules. Y por último, ¿cierto? Tenemos que definir las variables a transmitir, que básicamente son todas las variables que estamos usando en este ejercicio, ¿cierto?, que es RC, y separados por comas. LC, C y C, C. Entonces ahora ya el subcircuito sabe que tiene que transmitir estos valores, ¿cierto? O la máscara sabe que tiene que transmitir estos valores al subcircuito. Damos OK. Ya, no me generó ningún error. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectar este subcircuito. OK, y lo vamos a correr. Entonces ya corrió bien, quiere decir que no hay ningún error. Entonces nos vamos a Scope View, hacemos Play. ¿Ya? OK. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sucede que Scope View no reconoce las variables que le habíamos definido inicialmente. ¿Por qué? Porque cambiamos el diseño. Ahora, ¿cierto?, la variable de medición, que es Cutback, ahora no está en la pantalla, ¿cierto?, general, sino que está dentro de un subcircuito. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que actualizar, ¿cierto?, los parámetros y cargarlos de nuevo. Entonces vamos acá a Signal Type y ahora sí se llama BCont, que es el nombre que le dimos al subcircuito, y después el nombre de la señal y corriente, ¿cierto? Entonces los seleccionamos y ahora hacemos Play. OK, y después superponemos y tenemos exactamente lo mismo que habíamos encontrado antes. Entonces, quiere decir que el subcircuito funcionó correctamente. OK. Entonces, bueno, como dije antes, ¿cierto? Este subcircuito, si volvemos al diseño, ya se puede copiar y pegar muchas veces. Podríamos, ¿cierto?, conectar, qué sé yo, bancos en paralelo y unirlos a este punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gracia de la máscara es que obviamente podemos cambiar los parámetros acá. Por ejemplo, este podrían ser 40 ohms. Este banco podría tener, no sé, 0.54 Siemens, etcétera, etcétera. Entonces es muy útil. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender cómo podemos guardar este elemento que acabamos de crear en una librería. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es seleccionamos el subcircuito, nos vamos a opciones y hacemos clic en Save to Library. OK, guardar en librería. ¿Ya? Entonces el part name, ¿cierto?, le da por defecto el valor que ustedes le dieron al diseño, al subcircuito cuando lo crearon. Entonces podemos dejar el mismo. Entonces, ¿dónde lo vamos a abrir? En una nueva, o lo vamos a guardar en una nueva librería. ¿Ya? Podríamos agregarla en una de las existentes, si hacemos Open Library, pero vamos a crear una nueva. ¿OK? Entonces lo vamos a crear acá dentro de este directorio. Ustedes lo pueden guardar donde ustedes quieran y le voy a llamar Jaime, que es mi nombre. Guardar. Entonces, automáticamente, ¿cierto?, podemos ver acá que se ha creado una librería, acá, ¿cierto?, que se llama Jaime. Entonces ahora vamos a guardar, dentro de esa librería, vamos a guardar este elemento. Ponemos Save. Entonces, si vamos a la librería ahora, hacemos clic donde dice Jaime y podemos ver que está el elemento BCont. Nosotros arrastramos ahora, ¿cierto?, este elemento. Podemos ver que es básicamente el mismo diseño que hemos creado, que es un subcircuito con su máscara. ¿OK? Muy bien, entonces borramos esto y volvemos a nuestra presentación. Entonces, bueno, antes de eso, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos aprendido, ¿cierto?, cómo crear un diseño básico, cómo graficar variables, ¿cierto?, en Scope View,
sabemos cómo ir o crear un circuito trifásico a partir de un circuito monofásico, sabemos cómo crear conexiones invisibles, sabemos cómo crear subcircuitos y máscaras, y también sabemos cómo crear librerías y cómo agregar elementos, ¿cierto?, a esta librería. Entonces ahora vamos a volver acá a nuestra presentación. Esta presentación, ¿cierto?, bueno, que es un resumen un poco de lo que hemos discutido, ¿cierto?, cómo crear las máscaras, cómo crear las librerías, pero ahora nos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de flujos de potencia. Bueno, el flujo de potencia funciona en base a restricciones en los nodos, ¿ok?, en los buses. Estas restricciones pueden ser de tipo PV, PQ o Slack, ¿cierto?, o nodo de referencia. Entonces, cada vez que creamos un modelo en MTPRB y deseamos correr un flujo de carga o de potencia, debemos definir las restricciones en los nodos que conectan generadores, fuentes o sistemas equivalentes y cargas. ¿Ok? Entonces las restricciones se modelan a la vez del elemento load flow, que se encuentra en la librería source, como vamos a ver enseguida, ¿ya? Lo que sí se puede notar también que el elemento load flow puede extraer la impedancia desde el generador automáticamente, ¿ya?, o de la fuente equivalente en el nodo en el cual está conectado, y por su lado el generador, ¿cierto?, obtiene los resultados de magnitud y ángulo provenientes de la restricción de flujo de carga, ¿ya?, al inicializar, permitiendo inicializar el generador, las variables del generador en el dominio del tiempo, que en el fondo es lo que se muestra acá. Entonces estos dos elementos, el generador o una fuente ideal, lo que sea, ¿cierto?, está vinculado con este elemento. Nosotros tenemos que hacer el vínculo, ¿ya?, pero en general la idea es que estos dos están vinculados cuando están conectados al mismo nodo. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente también es necesario, ¿cierto?, modelar las cargas, ¿ya? Cada vez que tenemos una carga se modela con un elemento PQ load, que se encuentra en la librería load models, ¿ya? Entonces, esta, la que se muestra acá, bueno, la carga por defecto es una carga monofásica, pero si se conecta a un nodo trifásico, automáticamente se multiplicará la carga por 3, ¿ya? Entonces, la carga, cuando creamos una carga, ¿cierto?, nos permite definir el voltaje nominal de la carga, ¿cierto?, que es el voltaje del nodo al cual está conectado, que esto lo tenemos que ingresar. Después la potencia activa y reactiva, ya sea en megawatts, megabars o lo que sea. Y los factores que definen el modelo de carga dependiente del voltaje, los factores NP y NQ. ¿Ya? Como recordatorio, ¿cierto?, ustedes sabrán que si la carga es de tipo impedancia constante, entonces este factor, ¿cierto?, NP debe ser igual a 2. ¿Ya? Si la carga, por otro lado, es de tipo corriente constante, el factor es igual a 1. Y si es de potencia constante, es igual a 0, que es de hecho el valor que toma este elemento por defecto. Pero ustedes tienen la posibilidad de cambiarlo si es que conocen el modelo de carga, ¿cierto?, en su sistema. Bueno, hay varias formas de visualizar los resultados del flujo de potencia, ¿ya? Puede ser a través de un archivo tipo HTML, haciendo clic en Load Flow Web, ¿ok?, ya acá en la consola, ¿ya? Y también se pueden visualizar directamente en la pantalla, definiendo las variables que se quieren monitorear, ¿ya? Por ejemplo, voltajes en los nodos, potencias activa y reactiva por las líneas, ¿ya? Y eso se hace directamente en el diseño. Para habilitar la visualización en pantalla, sí es necesario traer el botón View Stay State de la librería, ¿cierto?, que se encuentra en opciones, ¿ya?, y arrastrarlo, ¿cierto?, en la pantalla principal, que es en el fondo este botón que está acá. Entonces vamos a ir a nuestro segundo ejercicio. Lo que vamos a realizar ahora es una simulación de un flujo de potencia en MTPRB, ¿ya? Para ello vamos a abrir un caso existente que se encuentra en la librería de ejemplos y que, bueno, ha sido con un pequeño cambio, ¿no? Lo modificamos muy levemente, y la idea es visualizar los voltajes en distintos nodos del sistema, ¿ya? Pero en este caso particularmente en el bus 1, que es el bus donde está conectado a este banco de condensadores, que dicho sea de paso es el mismo banco de condensadores que definimos en nuestro circuito del ejemplo 1. ¿Ok? Entonces vamos a ir a MTP, vamos a cerrar este caso y vamos a guardarlo. Vamos a abrir un caso existente
que lo tengo acá en este directorio que se llama Network 30kb mod, ¿cierto? Modificado. Ok. Bueno, esta es una... Vamos a ampliar aquí un poquito. Esta es una red relativamente simple, pero que tiene bastante detalle en realidad, porque tiene líneas, es una red en 230 kilovolts, que tiene líneas modeladas con con el modelo de SP, que es de parámetros distribuidos, tiene transformadores de dos enrollados, cada uno de ellos modelado con su correspondiente curva de magnetización. Tenemos cargas, ¿cierto?, en distintos puntos. Ya, estas son cargas trifásicas, como dije antes. Líneas en paralelo, líneas que son transpuestas y no transpuestas. También tenemos sistema equivalente, ¿ya?, el que se modela, ¿cierto?, en este caso en particular con transformadores de 3 enrollados, ¿ya?, y con una fuente ideal con impedancia, que en el fondo representa un sistema equivalente. Y acá tenemos la restricción, que en este caso, ¿cierto?, es una restricción del flujo de potencia tipo slack, porque este es el nodo de referencia. Si volvemos a nuestro caso base, también tenemos generadores síncronos, ¿ya?, donde cada uno de ellos está modelado con su generador síncrono, ya con todos sus parámetros eléctricos, mecánicos, controles, etcétera, ¿cierto? Y también tenemos sus sistemas de control, ¿ya? Este es una máscara, como podrán ver, ¿cierto? Si hago doble clic, ¿cierto?, veo los parámetros, ¿cierto?, del sistema de excitación, del estabilizador de potencia, el gobernador, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo hacer doble clic acá, por ejemplo, y puedo entrar al modelo, ¿cierto?, en este caso del sistema de excitación, del PSS y del gobernador. Si yo entro acá también, hago doble clic, aquí veo, ¿cierto?, la función de transferencia, en este caso del ABR, o la función de transferencia del gobernador, para este caso. ¿Ok? Entonces, como les decía antes, entonces este es un nodo. Entonces, en cada nodo que yo conecto una máquina sincrónica para correr un flujo de potencia, ¿cierto?, necesito agregar esta restricción. Entonces, esta restricción puede ser del tipo, como mencioné, de PV, PQ o Slack. Esta en particular es tipo PV, por lo cual, ¿cierto?, tengo que definir la potencia, el voltaje en el nodo, ¿ya?, y la potencia. Y le tengo que dar un límite máximo y mínimo para la potencia reactiva. Entonces, aquí es donde yo hago la vinculación con el generador, ¿cierto? Yo dije que tenía que vincular para así poder traer la impedancia desde el generador. Entonces acá yo selecciono al generador al cual está conectado. Por otro lado, si yo abro acá el generador, ¿cierto?, tengo que, para traer los datos del flujo de potencia, para inicializar mi generador, ¿cierto?, tengo que seleccionar la restricción, que en este caso es SM Bus 11, que en el fondo, ok, ¿cierto?, en el fondo es el nombre de esta restricción, que lo voy a poner un poco más acá. Entonces esa es la forma como se relacionan los dos elementos. Entonces, bueno, tengo varios generadores en distintos puntos y por último, ¿cierto?, tengo el banco de condensadores. Si hago doble clic acá, ¿cierto?, yo voy a entrar, es un subcircuito, ¿ya? Entonces yo voy a entrar y voy a ver el banco de condensadores, que es el mismo que teníamos diseñado anteriormente, ¿ya?, y con su respectivo switch, que en este caso, si yo hago doble clic, dice que el tiempo de cierre es -1, lo que significa que está cerrado en steady state. ¿Ok? Básicamente es un switch permanentemente cerrado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a correr un flujo de potencia que, dicho sea de paso, es un flujo, como mencioné antes, es un flujo de potencia multifásico que utiliza la metodología de Newton-Raphson, ¿ya? Entonces, lo que sí, dijimos que queríamos visualizar el voltaje para comenzar de secuencia positiva, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es, en cada nodo donde quiero visualizar los voltajes, tengo que seleccionarlo, hacer clic derecho, Signal Parameters, ¿ya?, y definir, ¿cierto?, la variable que quiero visualizar en pantalla, que en este caso es V1, que es el voltaje secuencia positiva. Y tengo que definir, si quiero verlos por unidad, tengo que definir el voltaje base, que en este caso es 230 kilovolts. ¿Ok? Ahora, como les dije antes, ¿cierto?, para habilitar la opción de ver los voltajes en pantalla, tengo que traer este botón de opciones en la librería. Ya, si hago doble clic, aquí ingreso la frecuencia fundamental de solución y la potencia base, que en este caso son 100 MVA,
que es la que va a usar, perdón, sí, CNMBA, que es la que se va a usar para visualizar los flujos por las líneas. Ahora, si quiero ver los flujos por las líneas, tengo que ir a cada elemento, ¿cierto? Hacer clic derecho y hacer clic en Steady State View. Entonces aquí me da las opciones de visualización. Entonces yo selecciono, ¿cierto?, las variables que quiero mostrar, que básicamente son potencia activa, potencia reactiva en ambos extremos. Entonces yo puedo definir, aquí en este caso están todos seleccionados, pero yo eventualmente solamente podría definir un extremo, ¿ya? El extremo de entrada, por ejemplo. Y también le puedo dar, definir cierto número de dígitos con el cual quiero ver los resultados en pantalla. Entonces con esto, lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a desconectar este banco de condensadores. Y la forma más fácil de hacerlo, básicamente haciendo clic en el subcircuito, clic derecho, perdón, y le damos Exclude. ¿Ya? Tenemos la opción de incluir o excluir. Si está incluido, obviamente lo va a excluir, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a correr inicialmente el flujo de potencia, en este caso, sin el banco de condensadores conectado. Entonces vamos a Simulation Options, ¿ya? Entonces vamos a hacer clic, ¿ya?, acá, bueno, ya está, ¿no?, en Find Load Flow Solution, ¿ya? Le damos OK y lo corremos. Entonces ya vemos que el caso corrió muy rápidamente en 5 iteraciones, ¿ya? Y podemos ver que automáticamente se desplegaron los voltajes en la pantalla. Entonces acá vemos, ¿cierto?, que el voltaje en el bus de interés es 0.95 en por unidad. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a incluir el banco de condensadores, le damos Include, ¿ya?, y corremos el flujo nuevamente. Entonces recuerden que acá el voltaje es 0.95 y lo corremos nuevamente, y ahora el voltaje es 1 en por unidad, ¿cierto?, porque obviamente el banco de condensadores está ayudando a incrementar el voltaje en el nodo. Entonces lo otro que podemos hacer, como dije antes, es, por ejemplo, ir a Signal Parameters y visualizar, ¿cierto?, el lugar del voltaje secuencia positiva, el voltaje por fase, porque recuerden que este es un flujo, ¿cierto?, en flujo multifásico, en este caso, bueno, un flujo trifásico. Entonces damos correr, ya, y entonces ahora esto lo podemos correr hacia abajo, nos muestra los voltajes en cada fase, que, bueno, es una red balanceada, bastante balanceada, hay algunas pequeñas diferencias de cargas, entonces por eso que los voltajes son un poco distintos, pero por lo general es una red bastante balanceada. ¿Ok? Ahora, también lo que se puede hacer es, vamos a volver al valor original, ¿cierto?, B1, y lo que vamos a hacer es, ahora es correr una simulación en el dominio del tiempo, ¿cierto?, que también se puede hacer. Entonces vamos a ir al banco de condensadores, vamos a definir el mismo tiempo que habíamos definido en el caso del ejemplo 1, 20 milisegundos para cerrar. Ojo que esto está en segundos, tengo que cambiarlo a milisegundos, ¿ya? Y bueno, y never open, ¿ok? Entonces nunca va a abrir. Le damos OK, ¿ya? Tenemos que correr nuevamente el flujo de potencia porque ahora desconectamos el banco, ¿cierto? En caso contrario vamos a tener condiciones iniciales que son distintas. ¿Ok? Bueno, da lo mismo. Acá tengo el voltaje de secuencia positiva. En realidad hice clic en los dos, pero debería haber sacado, ¿cierto?, este de acá. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos las condiciones iniciales. Entonces vamos a ir a Simulation Options. Y ahora ya corrimos el flujo de potencia. Entonces lo que queremos correr es el Time Domain, pero partiendo del estado estacionario con el flujo de potencia. Entonces tenemos que dejar chequeado estas dos opciones. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a correr con un tiempo de integración de 20 microsegundos y lo vamos a correr por un tiempo un poquito más largo, le vamos a dar 500 milisegundos. Y le damos OK. ¿Ya? Entonces en nuestro caso corrió. Y lo que vamos a hacer ahora, volvemos a Scope View. ¿Ya? Entonces acá tenemos cargado, como no cerramos Scope View, todavía está abierto, tenemos cargado el mismo caso del ejemplo 1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a buscar el archivo de salida del caso que acabamos de correr. Entonces acá hacemos Open, ¿ya?
Bueno, automáticamente me llevó, ¿cierto?, al caso donde lo tengo corrido. Pero básicamente se encuentra, se crea un directorio con los archivos de salida en el mismo directorio donde ustedes tienen creado el caso. En este caso yo lo tengo en este directorio que se llama PowerSys, ¿ya? Y el directorio con el archivo de salida toma el nombre del caso, ¿ya?, del diseño, más la extensión PJ, ¿ya? Entonces en este caso, Network 30kV mod, rayita, ¿cierto?, PJ. Entonces aquí yo voy a ir y voy a cargar, ¿cierto?, la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Que ahora tengo, ¿cierto?, cargado el caso que acabamos de correr. Entonces vamos a seleccionar y eliminar estas señales y vamos a traer las 3 señales que nos interesan. Entonces acá tenemos las corrientes en el banco de condensadores para las 3 fases, ¿ya? Y ploteamos, ¿ya? Bueno, obviamente que es de esperar, ¿cierto? Se espera que los resultados sean un poco distintos. Acá podemos ver algunos transitorios de más alta frecuencia que probablemente son originados por los modelos, ¿cierto?, que estamos utilizando ahora, que son modelos que consideran, no consideran la variación de la frecuencia, pero sí las reflexiones. Y además estamos agregando transformadores, ¿cierto?, con sus curvas de magnetización, modelos detallados de los generadores. Por eso es de esperar, ¿cierto?, que los resultados sean un poco distintos, ¿ya?, con este caso más detallado. ¿Ok? Bueno, lo otro interesante de realizar, ¿ya?, es, por ejemplo, un estudio de escaneo, ¿cierto?, de la frecuencia, ¿ya? Imaginemos que queremos determinar cuál es la impedancia vista desde este nodo del bus 4, ¿ya?, en función de la frecuencia. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a Simulation Options. Entonces ahora vamos a seleccionar Frequency Scan, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir, entonces se nos va a abrir esta pantallita acá, ¿ya?, y nos va a dar la opción de ingresar el paso para la frecuencia que queremos ir monitoreando, que lo vamos a dejar en 5, y el rango para el barrido, ¿ya?, que en este caso dice entre 1 y 20.000. Vamos a dejar no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar igual. Entonces le damos a OK. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, tenemos que ir a la librería de opciones, Options, ¿ya?, y traer el elemento Input Impedance. ¿Ok? Vamos a poner acá. Entonces este elemento, ¿cierto?, es el que vamos a conectar al nodo en el cual queremos medir, ¿cierto?, la impedancia, ¿ya?, que es el bus 4 en este caso. Entonces hacemos doble clic y nos da la opción, ¿cierto?, de seleccionar ya sea la secuencia positiva, la secuencia negativa o la secuencia 0. Vamos a mantener, ¿cierto?, la secuencia positiva para este caso. ¿Ok? Vamos a dejar el banco conectado para este caso. Y bueno, ya tenemos la simulación seleccionada que queremos correr, que es el Frequency Scan, y corremos. ¿Ok? Entonces vamos a volver a Scope View, ¿ya? Vamos a hacer una actualización, ¿ya?, porque tenemos variables, ¿cierto? Ya no necesitamos estas variables, las eliminamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir y buscar las señales de impedancia, que son Input Impedance Phasor y Magnitude. Entonces seleccionamos la magnitud primero, ¿ya?, y seleccionamos ahora el ángulo y ploteamos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, el barrido de frecuencia, ¿ok?, para el vista, ¿cierto?, desde el nodo que definimos acá como el bus 4. Bueno, una cosa que no mencioné, pero que también puede ser interesante, es que yo puedo definir la página, ¿cierto? Entonces yo acá puedo decir que quiero un gráfico en la página 1 y quiero este otro gráfico, ¿cierto?, en la página 2. Entonces lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que me va a crear dos páginas. La página 1, en este caso, con la impedancia en función de la frecuencia, la magnitud, ¿cierto?, y en este caso el ángulo, ¿ya? Eso es algo, y bueno, puedo ir acá, ¿cierto?, y cambiarle el nombre, obviamente, ¿cierto?, en Properties, ¿ya? Y puedo definir el nombre que yo quiera, ¿ok? Y acá, por ejemplo, Properties, ángulo, ¿ok? Y bueno, lo otro también interesante es que yo puedo guardar esto,
¿cierto? Puedo guardar este template, ¿ya? Save template as, y le puedo dar un nombre, por ejemplo, impedancia, ¿ya? Cualquier nombre, y lo guardo. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a haber casos donde a lo mejor yo voy a tener muchas señales y va a ser un poco engorroso ir a buscar las señales que me interesa graficar cada vez que corro una simulación. Entonces, lo que yo hago, yo creo un template, ¿ya? Y después, obviamente, lo único que hago es cargarlo, ¿cierto? Aquí abrir template, selecciono impedancia y, ¿cierto? Y puedo graficar el template que yo había creado, que en este caso era la magnitud y el ángulo, y graficado, ¿cierto?, en páginas distintas. ¿Ok? Entonces, un poco resumiendo, y como había mencionado antes, como se pueden dar cuenta, es posible realizar múltiples estudios en un mismo diseño, vale decir, un análisis de flujo de carga, un análisis en el dominio del tiempo y un escaneo de frecuencia usando básicamente el mismo circuito, solamente cambiando el tipo de simulación que queremos modelar. Entonces vamos a volver ahora a la presentación, ¿ya? ¿Cierto? Ya estamos acá en el flujo de potencia, acá son los resultados del escaneo de frecuencia. Entonces, antes de finalizar, me quedan 3 casos que les quiero mostrar, ¿ya? Que son ejemplos que se caracterizan básicamente por su complejidad y por el tamaño de la red modelada. Esto es solo para darles una idea de la magnitud, de la escala, ¿cierto?, sobre las redes que es posible modelar y estudiar, ¿cierto?, en MTP-RV. Entonces, el primer caso que les voy a mostrar es, de hecho, este caso que ya habíamos visto, que es una red de transmisión en 400 kV, una red europea, ¿ya? Y que contiene, como ya dije antes, ¿cierto?, modelos de generadores detallados y un parque eólico onshore y offshore, ¿cierto? El segundo caso que les quiero mostrar es un modelo que tenemos sobre la red de transmisión troncal chilena, ¿ya? Que es una red básicamente en 500 kV, 500 y 220 kV, que contiene 175 nodos y 46 generadores modelados en detalle. Y la gracia de este caso es que adicionalmente a eso, ¿cierto?, incorporamos un sistema HVDC tipo LCC back-to-back, ¿ok? Su modelo detallado. Y por último, les voy a mostrar un caso ejemplo, ¿cierto?, para un estudio de descarga atmosférica o impacto de rayo, para que ustedes vean, ¿cierto?, el nivel de detalle al cual se puede llegar también cuando realizamos este tipo de estudios. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver a MTP-RV, vamos a cerrar este caso y vamos a abrir el primer caso, que es esta red de transmisión, una red europea, ¿cierto?, en 400 kV, que contiene varios nodos, generadores y un sistema de generación eólica, onshore o offshore. Bueno, esto toma su tiempo, porque la verdad es una red bastante grande. Yo no voy a correr esta red ahora, porque toma aproximadamente 10 minutos para correr una simulación de, me parece, 5 segundos, ¿ok? Pero, lo que sí, les voy a hacer un barrido sobre las distintas componentes que es posible modelar, ¿ya? Y en particular, ¿cierto?, sobre los modelos de generadores eólicos, así como también, ¿cierto?, los modelos de los enlaces HVDC que son utilizados para la integración de los generadores eólicos. En este caso tenemos modelados generadores detallados y también generadores en promedio, que son los promedios, en el fondo, los generadores que ¿cierto?, corren mucho más rápido, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, lo que quiero mostrar acá es, como dije antes, ¿cierto?, tenemos toda esta red donde tenemos cada línea modelada con sus parámetros distribuidos. Ya tenemos aquí compensación serie. Nosotros podemos entrar acá a los generadores, que en realidad es una planta con varios generadores conectados, ¿cierto?, en paralelo. Algunos de ellos están en servicio, otros están fuera de servicio. Si entramos al generador, podemos ver, ¿cierto?, su transformador elevador, su restricción de flujo de potencia, ya como habíamos mencionado, el generador detallado,
y obviamente los sistemas de ABR y estabilizadores de potencia, ¿ok? Entonces para cada generador, ¿ya?, tenemos esta configuración, ¿ya? Pero lo que me interesa es entrar, por ejemplo, veamos la red está en este caso onshore. Nosotros hacemos doble clic acá, entonces podemos ver un sistema colector, ¿ya?, con 3 granjas eólicas que incluyen, por un lado, 45 turbinas de 1.5 megawatts de tipo 3, que son las de FIG, ¿ya? Después acá tenemos 90 turbinas también de tipo 3, y acá tenemos 60 turbinas de 2 megawatts, ¿ok? Entonces, todo en detalle. Si yo entro ahora, si hago doble clic y entro, acá podemos ver ya el modelo detallado del generador eólico, ¿ok? Aquí este es un modelo promedio, pero el modelo promedio, la gracia es que, si bien es cierto, se reemplaza el convertidor, los IGBT del convertidor básicamente por fuentes controladas de corriente y tensión, aún se mantiene el sistema de control detallado. Entonces ahora ya estamos entrando al detalle propiamente tal del generador. Obviamente tiene su circuito de inicialización, ya que, bueno, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero básicamente esto es para inicializarlo más rápido. Tengo sus equipos de medición, y también, si hago doble clic acá, puedo entrar al modelo ya del generador propiamente tal, que es un generador, como dije, de FIG, con su generador asíncrono, su convertidor back-to-back, ¿ya?, y la turbina, que también tiene un modelo de la turbina, y el modelo de viento. Entonces aquí yo puedo entrar y ver los detalles de cada bloque. Por ejemplo, puedo entrar al sistema de control, ¿ok? Entonces acá tengo obviamente el control de rotor, el control de la red, el pitch control de la turbina, ¿cierto?, del generador, el sistema de protecciones, etc. Y a medida que yo voy entrando, ¿cierto?, me encuentro con más detalles. Ya aquí ya estamos al nivel de los controladores tipo PI, curvas no lineales, ¿cierto? Aquí está la transformación, ¿cierto?, y de Q, ¿cierto?, de fase a la transformada de Q0, limitadores, etc. Entonces, como pueden ver, hay mucho detalle, y esto es solamente para modelar ya una turbina, y esta está replicada, obviamente, como dije antes, ¿cierto?, como mostré antes, varias veces. En este caso 45, 90 y 30, 60, son 150 turbinas que están modeladas acá. Esto es solamente para esta granja onshore, ¿ok? Pero también tengo una granja offshore, que es de características similares, ¿ya? Obviamente tengo muchas más turbinas acá. Tengo, imagínense, 235 turbinas de 1.5 megawatts, modeladas en detalle de la misma forma como lo mostré antes. Estas también son turbinas tipo 3. Tengo el modelado de los circuitos colectores, los transformadores, ¿ya? Y, ¿cierto?, además de eso, tengo el sistema HVDC multiterminal, que utiliza, ¿cierto?, la tecnología VSC o Voltage Source Converters. Entonces yo hago doble clic acá. Bueno, en este caso, ¿cierto?, tengo una máscara, que esta es una máscara, dicho sea de paso, personalizada. ¿Se acuerdan que yo les mostraba la máscara que por defecto, que me permite ingresar valores iniciales, reglas y los parámetros a transmitir, que fue la que usamos para el banco cuando enmascaramos el banco de condensadores? Esta ya es una máscara diseñada por el usuario, la cual, ¿cierto?, nos permite obviamente definir o seleccionar el tipo de modelo que queremos utilizar para este sistema multiterminal o para esta estación convertidora en particular. Y obviamente tenemos el modelo detallado, que es muy detallado, pero es obviamente más lento. Después tenemos el modelo de las funciones de switcheo y el modelo ADM, que es el que corre obviamente más rápido. Aquí yo tengo la opción de ingresar los parámetros típicos, ¿cierto?, de un multiterminal. Si yo hago doble clic, yo puedo ingresar ya al modelo propiamente tal. Aquí está el sistema del convertidor, y obviamente también se encuentran los sistemas de control del convertidor tipo MMC, ¿ya? Aquí tenemos el Upper Level Control con el Outer Control, el Inner Control, el control de frecuencia, ¿cierto?, la conversión de Q0 a BC y viceversa, parametrización, transformación de Clack, los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cierto?, con mucho detalle, y a medida que voy entrando, ¿cierto?, puedo ver más y más detalle. Entonces, la gracia de que este sistema, aparte que es un sistema bastante complicado, puedo realizar muchos estudios. Obviamente que este es un sistema que corre un poco lento, ¿no?, pero el nivel de detalle es muy amplio, y puedo hacer estudios muy detallados, ¿okay? Y bueno, este modelo está disponible
en la librería de ejemplos del software MTP-RV, y de hecho ustedes pueden tener acceso tanto a los modelos de generadores eólicos como los modelos de HVDC, onshore, offshore, etc. ¿Okay? Entonces el otro modelo que les quería mostrar, ¿cierto? Es en la interconexión del sistema chileno. Entonces este es un sistema que tenemos desarrollado, que lo hemos validado con el modelo Dixieland, que es el modelo, digamos, que se usa detallado para estudios de secuencia positiva acá en Chile. Entonces hemos desarrollado un modelo equivalente, ¿ya?, del sistema interconectado central chileno y del sistema interconectado del Norte Grande, ¿ya? Entonces estos dos sistemas ahora se están interconectando. Entonces hubo que realizar un estudio para definir si la interconexión debiese ser en AC, o sea, corriente alterna, o DC, en corriente continua, ¿ya? Entonces, bueno, se realizaron varios estudios, al final se llegó a la conclusión que la conexión fuera en corriente alterna, pero nosotros ahora hemos estado realizando distintos estudios para interconectar o instalar un enlace HVDC tipo back-to-back, ¿ya? Entonces déjenme cerrar este estudio porque este estudio es demasiado grande, entonces ocupa mucha memoria, ¿ya? Entonces acá tenemos el sistema chileno, ¿ya? Como pueden ver, tiene, como dije antes, tiene 175 nodos en 220 y 500 kilovolts, que va de norte a sur. Tiene la interconexión entre los dos sistemas, central y del norte. Tiene 46 generadores, todos con sus sistemas de control. Y tenemos también modelado un sistema HVDC back-to-back. Si nosotros hacemos doble clic acá, podemos ver el detalle, ¿cierto?, de este sistema, ¿cierto?, con sus convertidores. Podemos entrar acá, podemos ver el convertidor a 12 pulsos, ¿ya?, el modelo de los tiristores con sus diodos y sus circuitos snapper. Después tenemos obviamente los filtros, los transformadores, en este caso un transformador de 3 enrollados, el control para el rectificador, ¿cierto?, y para el inversor, el master control, etc. Entonces es un modelo bastante detallado tipo HVDC. Este es un enlace en 1000 megawatts, ¿ya?, que conecta básicamente estos dos puntos, back-to-back, está ubicado en una subestación. Entonces, en este caso, corramos una simulación. Por ejemplo, corramos una falla, ¿ya?, que ocurre al segundo 2 y que va a durar 120 milisegundos. Entonces vamos a ir a Simulation Options, ¿ya? Vamos a correr el flujo de potencia primero para inicializar. No sé si ya está corrido, pero siempre es bueno cuando uno parte, utilizando estos casos grandes, asegurarse y correr el flujo de potencia, ¿ya? Entonces este caso ocurrió en 6 iteraciones. Podemos ver que los voltajes son razonables, ¿cierto? 1.03 acá en este nodo de Polpaico, inversor, y 1.013 en el lado rectificador. Entonces ahora vamos a correr una simulación en el dominio del tiempo, que tenemos un paso de integración de 50 milisegundos y lo vamos a correr corrámoslo por 5 segundos, ¿cierto? Hacemos correr. Este caso se demora aproximadamente, tengo entendido que alrededor de 1 minuto, algo así, ¿ya? Entonces me interesa mostrarles de este caso, sobre todo, bueno, obviamente el comportamiento y ver, digamos, cómo funcionan los sistemas back-to-back cuando están conectados a sistemas grandes, pero sobre todo para que entiendan un poco el problema de la inicialización, que es un problema que es muy importante en redes grandes, que se debe tener en consideración cuando llegamos a modelaciones de este tipo. Entonces lo que se hace acá, esta es una inicialización bastante simple. Básicamente lo que se hace primero, se asume que el sistema back-to-back está desconectado, ¿ya? Entonces en su defecto tenemos dos fuentes ideales conectados en ambos extremos, en el inversor y en el rectificador. Entonces estas fuentes ideales tienen una restricción de flujo de potencia que en el fondo me va a definir, en el caso del rectificador, una carga, y en el caso del inversor, ¿cierto?, es como un generador que está inyectando potencia. Entonces yo corro el flujo de potencia, inicializo mi sistema y después lo corro en estado estacionario, ¿ok? Entonces al mismo tiempo, en paralelo, ya lo que va a ocurrir es que este sistema back-to-back también está conectado a una fuente ideal porque tiene que ser inicializado. Ustedes saben que los sistemas HVDC tienen que primero inicializar el voltaje, después hacer una rampa de corriente hasta que alcanzan su nivel nominal. Entonces lo mismo ocurre acá, y una vez que hacemos eso, ¿cierto?,
inicializamos el sistema, ¿ya? Y bueno, después de una vez que está inicializado, ¿qué se hace? Bueno, se cierra el switch del HVDC y se abre el switch de la fuente ideal. Entonces la idea es que se minimizan los transitorios, ¿ya? Y es una transición bastante suave. Y para que sea suave, obviamente lo que tengo que hacer es, cuando yo inicializo mi sistema HVDC, ¿ya? Tengo que definir las condiciones iniciales en ambos extremos con los voltajes que yo obtuve en el flujo de potencia y obviamente la potencia de cortocircuito que yo tengo en esos sistemas. Obviamente voltaje, magnitud y ángulo. Eso en ambos extremos. Entonces, de ese modo yo me aseguro que la transición va a ser relativamente smooth y suave. ¿Ok? Entonces ahora ya lo tenemos el caso prácticamente corrido. Cerré el scope. Bueno, abrámoslo de nuevo. Entonces vamos a abrir el Scope View y vamos a visualizar los voltajes RMS en los extremos, ¿ya? Y vamos también a visualizar la corriente DC y el voltaje DC. Bueno, esto era lo que yo les comentaba antes, ¿cierto? Cuando se cobran sistemas grandes hay muchas variables, muchas, cientos de variables. Y todas estas están almacenadas en la base de datos, ya los resultados. Entonces ahora, bueno, por eso que es bueno crear templates. Ahora yo no tengo un template para este caso, pero voy a seleccionar el voltaje en el rectificador y en el inversor en por unidad. Y también voy a graficar la corriente en el rectificador y el voltaje en el lado DC. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el caso. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, que lo que pasó es que, bueno, el sistema se inicializa ya en estado estacionario. Déjame ver si se ve mejor, un poco mejor con claro. Entonces se inicializa con el flujo de potencia y el estado estacionario mantiene el voltaje, ¿cierto?, que le definimos. Entonces, fíjense que al mismo tiempo se inicializa, pero desconectado, el sistema HVDC. Esta es la corriente en continua y el voltaje, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez que se inicializa, cuando llegamos a este punto, ¿cierto?, se hace el switcheo y se conecta al sistema HVDC. Entonces, aquí hay un pequeño transitorio, ya, que es bastante suave, y, ¿cierto?, se inicializa la señal. Entonces, luego, ¿cierto?, al segundo 2, ¿cierto?, se aplica la falla de 120 milisegundos y después se despeja esta falla y el voltaje, como se puede observar acá, se recupera rápidamente. Y esta es la típica respuesta, ¿cierto?, de un sistema HVDC cuando se aplica una falla trifásica en el lado rectificador. Ok, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto es solamente un caso ilustrativo. Ya no nos queda mucho tiempo, entonces me gustaría volver a mostrarles el último caso. Voy a cerrar esto, que en el fondo corresponde a un caso de un estudio del rayo. Me parece que es este. Bueno, no pretendo correr este caso, solamente les quiero mostrar el tipo de modelado y el detalle al cual se puede llegar en este tipo de estudios, ¿cierto? Por un lado tenemos el modelo dependiente de la frecuencia de las líneas de transmisión, el cual se calcula de forma automática a partir de los datos entregados por los propietarios de las líneas, ¿cierto? Vale decir, los datos de resistencia, por ejemplo, la configuración de las fases y de las estructuras, etc. También se puede seleccionar el modelo de línea, que en este caso obviamente tiene que ser un modelo FD o dependiente de la frecuencia. Entonces acá se modela cada vano de forma independiente y obviamente modelamos las estructuras. Y nosotros hacemos doble clic, podemos ver en el interior, ¿cierto?, cómo se modela la torre con sus aisladores, y a su vez también podemos modelar la resistencia de pie o el foot resistance, que vale decir es una resistencia no lineal que depende de la corriente de falla, ¿ya? Y también podemos modelar o visualizar el modelo del pararrayos, que este es el modelo típico que se usa para estudios del rayo, ¿ya? Es un modelo también dependiente de la frecuencia, donde cada pararrayo básicamente tiene su función no lineal, que se puede ingresar a mano con datos de proveedores, o también se puede calcular, ¿ya? Y bueno, obviamente todos los elementos de medición para ver cuál es la energía disipada en el rayo, por el rayo. Y también podemos modelar tanto detalle como necesitemos en la subestación, los cables, las capacitancias parásitas, transformadores, etc. Pero también quiero mostrar el modelo del rayo, que es el modelo típico que se extrajo de Sigre, ¿no?, que es el modelo Sigre,
en el cual uno define la corriente máxima, que típicamente varía entre 20 kA y 100 kA, y también el tiempo del frente y del tiempo de decaimiento de la forma de onda, ¿ya? Entonces esto se modela como una fuente controlada de corriente. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos ya que muestra las capacidades de este software. Bueno, terminando ya mi presentación de hoy, espero que hayan disfrutado y aprendido sobre el software MTP-RB y sus capacidades. En un futuro cercano estaremos subiendo a la web otras presentaciones y tutoriales sobre estudios más específicos y aplicaciones más avanzadas que se pueden realizar con el software. Así que, bueno, por ahora, muchas gracias por su atención y no duden en contactarnos si tienen preguntas o si desean solicitar una licencia de prueba del software MTP-RB. Que tengan un muy buen día y hasta pronto. En la base de datos, ya los resultados. Entonces ahora, bueno, por eso que es bueno crear templates. Ahora yo no tengo un template para este caso, pero voy a seleccionar el voltaje en el rectificador y en el inversor en por unidad. Y también voy a graficar la corriente en el rectificador y el voltaje en el lado DC. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el caso. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, que lo que pasó es que, bueno, el sistema se inicializa ya en estado estacionario. Déjame ver si se ve mejor, un poco mejor claro. Entonces se inicializa con el flujo de potencia y el estado estacionario mantiene el voltaje, ¿cierto?, que le definimos. Entonces, fíjense que al mismo tiempo se inicializa, pero desconectado, el sistema HVDC. Esta es la corriente en continua y el voltaje, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez que se inicializa, cuando llegamos a este punto, ¿cierto?, se hace el switcheo y se conecta al sistema HVDC. Entonces aquí hay un pequeño transitorio, ya, que es bastante suave, y, ¿cierto?, se inicializa la señal. Entonces, luego, ¿cierto?, al segundo 2, ¿cierto?, se aplica la falla de 120 milisegundos y después se despeja esta falla y el voltaje, como se puede observar acá, se recupera rápidamente. Y esta es la típica respuesta, ¿cierto?, de un sistema HVDC cuando se aplica una falla trifásica en el lado rectificador. Ok, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto es solamente un caso ilustrativo. Ya no nos queda mucho tiempo, entonces me gustaría volver a mostrarles el último caso. Voy a cerrar esto, que en el fondo corresponde a un caso de un estudio del rayo. Me parece que es este. Y bueno, no voy a abordar este caso, pero me gustaría sí solamente mostrarles, ¿cierto?, el nivel de detalle al cual se puede llegar cuando se modela este tipo de simulaciones. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, uno puede modelar las líneas de transmisión. En este caso hay que correr el caso, hay que ejecutar el modelo de línea a partir de los parámetros de entrada, como les mencioné antes, ¿cierto?, la resistencia y la geometría del conductor. También la geometría, de la disposición de conductores y de la estructura. Uno selecciona el tipo de línea, que FD es Frequency Dependent, que es dependiente de la frecuencia, obviamente, que es el que hay que utilizar, ¿cierto?, para este tipo de estudios. Entonces aquí uno modela los distintos vanos con las estructuras, y si uno entra acá al detalle o al subcircuito de la estructura, uno puede ver que está modelado en bastante detalle, ¿cierto?, con su air gap acá, ¿cierto? Y también se modela el foot resistance, que es la resistencia del pie de la torre, que en el fondo es una resistencia no lineal, ¿ya? Lo otro también es que uno puede modelar los pararrayos en detalle. Este es el modelo no lineal y el modelo que definió la IEEE para estudios de transitorios de rayo, ¿ya? Entonces se utilizan, ¿cierto?, este es el modelo dependiente de la frecuencia. Uno aquí puede ingresar la curva, ¿cierto?, del pararrayo, ¿ok? Y bueno, adicionar los elementos de medida que me permiten determinar cuál es la energía que se absorbe en este pararrayo. Y bueno, puedo modelar también la subestación, los cables y por último, ¿cierto?, mostrar en este caso en particular, ¿cierto?, el modelo del rayo, ¿ya? Que el modelo del rayo se modela como una fuente de corriente, obviamente, ¿ya? Y se le asignan los parámetros de, por ejemplo, el tiempo de partida, la pendiente de la corriente, ¿cierto?, de frontal y la corriente que decae. Ya, estos son modelos estándares, entonces uno puede ingresar los parámetros y obviamente el valor máximo de la corriente, que típicamente puede variar entre 20 kA y 100 kA, etc. Entonces ese es el modelo del rayo que se simula
y aquí uno puede hacer estudios, ¿cierto?, para análisis de coordinación de relación, etc. ¿Ok? Bueno, no pretendo correr este caso, solamente les quiero mostrar el tipo de modelado y el detalle al cual se puede llegar en este tipo de estudios, ¿cierto? Por un lado tenemos el modelo dependiente de la frecuencia de la línea de transmisión, el cual se calcula de forma automática a partir de los datos entregados por los propietarios de las líneas, ¿cierto? Vale decir, los datos de resistencia, por ejemplo, la configuración de las fases y de las estructuras, etc. También se puede seleccionar el modelo de línea, que en este caso obviamente tiene que ser un modelo FD o dependiente de la frecuencia. Entonces acá se modela cada vano de forma independiente y obviamente modelamos las estructuras. Y nosotros hacemos doble clic, podemos ver en el interior, ¿cierto?, cómo se modela la torre con sus aisladores, y a su vez también podemos modelar la resistencia de pie, o el foot resistance, que vale decir es una resistencia no lineal que depende de la corriente de falla, ¿ya? Y también podemos modelar o visualizar el modelo del pararrayos, que este es el modelo típico que se usa para estudios del rayo, ¿ya? Es un modelo también dependiente de la frecuencia, donde cada pararrayo básicamente tiene su función no lineal, que se puede ingresar a mano con datos de proveedores, o también se puede calcular, ¿ya? Y bueno, obviamente todos los elementos de medición para ver cuál es la energía disipada en el rayo, por el rayo. Y también podemos modelar tanto detalle como necesitemos en la subestación, los cables, las capacitancias parásitas, transformadores, etc. Pero también quiero mostrar el modelo del rayo, que es el modelo típico que se extrajo de Sigre, ¿no?, que es el modelo Sigre, en el cual uno define la corriente máxima, que típicamente varía entre 20 kA y 100 kA, y también el tiempo del frente y del tiempo de decaimiento de la forma de onda, ¿ya? Entonces esto se modela como una fuente controlada de corriente. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos ya que muestra las capacidades de este software.